Bueno, cordial saludo, soy Natalie Rojas, estudiante de Sociología de la UNAD y voy a proceder a realizar el video de la tarea 2 que tiene que ver con explicar las posturas teóricas de Emile Durkheim y Marx. Entonces, con respecto a la división del trabajo. Entonces, vamos allá. Las posturas, por ejemplo, la postura de Durkheim él tiene una percepción de la división del trabajo positiva. Él habla de que esta división del trabajo crea lazos en virtud de las diferencias. Él habla también de que esta interdependencia que genera un sentimiento de solidaridad, lo que hace que como que a través de esta necesidad para vivir que tenemos cada uno del otro, lo que hace es como generar esos vínculos que crean una sociedad estable. Él nos habla también de la doble conciencia, una conciencia social y una conciencia individual. La conciencia social tiene que ver con un derecho represivo, una sociedad, y como que la compara con una sociedad primitiva, donde lo común es más fuerte que lo individual. Entonces aquí se rige un derecho represivo que tiene que ver con que cuando alguien, por ejemplo, delinque, ellos entienden que no le está haciendo daño al particular, sino que le está haciendo daño a la sociedad. Entonces, por ejemplo, si robas te cortan una mano, si eres infiel, si una mujer es infiel, la apedrean en la calle, porque para él está afectando como esa comunidad, no tanto al individuo. Entonces aquí en este tipo de sociedades no cabe como el pensar diferente. Es como que dicen que es una sociedad no diferenciada, porque al final tú terminas pensando lo mismo que tu vecino o que lo que la sociedad o los poderes digan, porque si piensas distinto o haces distinto, entonces te someten. Entonces aquí se crea pues esa sociedad no diferenciada y una solidaridad mecánica. Y la conciencia individual, por otro lado, tiene que ver, la rige un derecho restitutivo, es más como de esta sociedad moderna, y en este caso el crimen es algo individualizado, o sea, cuando alguien comete un delito, entonces aquí no se entiende que está afectando a la sociedad, entonces están tentando a un particular o surge un conflicto entre particulares. Entonces simplemente pues se crea como esos castigos más pues como de restitución a la persona que le has hecho daño, o tú como delincuente pues para que te restituyas a la sociedad de una manera que puedas aportarle, pero ya no es, como decía antes, como que estás afectando a la sociedad. Él habla también del surgimiento. No, ya. Luego nos vamos con la teoría de Marx, que él, al contrario que Durkheim, ya aquí vamos empezando, estamos ya conociendo las presuposiciones teóricas de cada uno y encontrando las diferencias. La presuposición del trabajo para Marx es negativo. ¿Por qué? Porque ese vínculo que se genera, que para Durkheim es positivo, porque crea un vínculo que mantiene a la sociedad, para Marx él lo entiende como que estos lazos se generan para elevar la producción en detrimento del ser humano, del obrero, ¿no? Entonces, él habla que la manufactura es la evolución de la artesanía, pero que realmente esto no es bueno para el artesano, porque el artesano empieza a ser dependiente del burgués, del dueño de la fábrica, y ya su salario, su sueldo, con lo que subsiste, ya no es en función de lo que él elabore, de lo que él haga, de los clientes que él tenga, sino que es en función del tiempo que trabaje en esta fábrica. Entonces al final es el burgués, el dueño de la fábrica, el que tiene el dominio de su tiempo, de su dinero y en general pues de su vida. Esto es una forma de esclavizar al ser humano y de coartar su creatividad.
Cuando se generan las fábricas, entonces se empieza a parcializar el trabajo, porque no es lo mismo que una persona haga todo el proceso, como se hacía anteriormente, a que en una fábrica hayan cintas que una sola persona esté haciendo todo el rato. Entonces se empieza a parcializar el trabajo para generar más producción, pero esto Marx lo entiende como que nosotros los seres humanos somos seres creativos, somos seres que necesitan estar en movimiento, somos seres sociales, y el estar parado en una cinta o en una fábrica haciendo todo el rato lo mismo, lo que hace es como enajenarte, desajustar tu personalidad y realmente no te deja evolucionar, ¿no? Como ser humano. Empieza a ser un trabajo monótono, entonces todo esto como que cambia para Marx, transforma en negativo el tema evolutivo, ¿no?, del ser humano. Algunas similitudes entre ellos, aunque su teoría es bastante distinta. Ellos los dos usan la herramienta del empirismo, ¿vale? Ellos no dan nada, o sea, no se imaginan nada, sino que todo lo explican, todas sus teorías lo explican con casos prácticos que ellos han ido viendo, que ellos han identificado de su época. Esa es otra similitud, que son contemporáneos. Los dos parten de una teoría darwiniana, que es la teoría de la evolución, y los dos sienten que el regular la producción y la planificación es como una parte importante de la división del trabajo. Las diferencias ya las hemos visto. La presuposición teórica también la vimos sobre la marcha, y ahora vamos a hablar sobre los ejemplos ya pues a día de hoy de estas dos teorías. Entonces, por un lado, en la teoría de Marx yo podría poner como ejemplo todo el tema de la producción china o de la India, que las grandes fábricas, las grandes empresas, los grandes monopolios se van allí a generar su producción, porque es una mano de obra barata, porque apenas tienen como condiciones o leyes a nivel laboral. Y todo eso lo que hace es precarizar el trabajo, que esta gente que produce todo eso viva casi en esclavitud. También surgió hace unos años que se cayó se vino abajo un edificio donde hacían en la India, donde hacían ropa, y murió un montón de gente y estaban en unas condiciones muy precarias, y era una empresa muy conocida en el mundo. Entonces ese es uno de los ejemplos de Marx, o sea, que doy yo en cuanto a la presuposición de Marx, la teoría de Marx. Y en cuanto a la teoría de Durkheim, lo entiendo como ese inconsciente colectivo que se genera, por ejemplo, aquí en Colombia, que como que el que más pillo es, el que más trampa hace, es como, o el que es, por ejemplo, si vas conduciendo, el que se pase el semáforo en rojo, o el que llegue antes, es como el más, no, como que es bien, él se siente que ha hecho algo bueno. Y eso es como algo en el inconsciente colectivo de los colombianos, y ya se crea como una cultura, ¿no? Una cultura del pillaje, una cultura del yo primero en el tema de conducir, y eso se crea, es ya como que está en el ambiente, ¿no? Y es como muy difícil de quitar, porque se ha convertido ya como en parte cultural. Y pues esto es todo. Muchas gracias y un saludo.